Bien, vamos a comenzar ya. Y vamos a hacer un recordatorio del día de ayer. Es muy importante que entienda qué hicimos acá en todos sus aspectos, o sea, todas sus fases, porque todos los problemas que vamos a ver de aquí en adelante son muy similares, ¿ok? Porque son los que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de matemáticas y cómo entra a batear la computación con la ayuda de las matemáticas, por supuesto. Y a veces, pues yo siempre digo que hay ayuda de las matemáticas a la computación como de la computación a la matemática. Entonces aquí la idea era ejemplificar el ciclo do-while. Usted tiene la tarea de hacer el do o el do-until porque no hace que en el examen se lo ponga, ¿verdad? Y normalmente en mis exámenes a veces les pido los tres, que hagan un programa con los tres do, para ver si pueden hacer más que todo el diagrama de flujo. Pseudocódigo es muy sencillo, lo vamos a escribir de todas formas. Bien, ya este es un dato que nos dan entonces. Y lo que quería hacer era calcular la suma de los primeros. Aquí puse 100, pero normalmente son n números. Alguien lo hizo y nos dictó el valor 50-50 y estaba correcto. Entonces lo hicimos como sería el diagrama de flujo, ahí está mostrado. Y se trató de explicar cómo se armaría la tabla. Se le trató de ver dónde se está viendo ¿cómo se llama? El ciclo repetitivo. Veo una línea horizontal inclinada, y así seguiría hasta el final. Claro, no se van a poner las 100 líneas, pues no se trata de eso. Y de ahí les dije yo cómo comprobar ese 50-50, porque solo el compañero sabe dónde lo sacó él. Ni modo, él hacer el programa, solo le da n igual a 100 y esa es la maravilla. Que usted no tiene que hacer nada más que meterlo al programa, perdón, y que el programa lo calcule. Sin embargo, para comprobar esto, primero un matemático, Newton, físico también, él generó esta demostración. No lo quiero desanimar, pero el tipo tenía 8 años cuando hizo esto. No olvides, está fuera de serie de nosotros, ¿verdad? Y cuando digo nosotros me refiero a ustedes y a mí. Entonces, lo que el tipo hizo fue que primero puso la suma en un orden y después invirtió todos los elementos, poniendo el último de primero y sucesivamente, que es lo que está con anaranjado, y luego sumó ambos lados. Por lo tanto, en el lado derecho aquí debería decir 2 veces la suma. Lo voy a corregir o agregar, que después lo hice. ¿Ok? Entonces contamos cuántos n más 1 hay, pues hay n. Por lo tanto, en total, n por n más 1 va a ser suma más suma, que ya lo equivale. Lo volví a escribir acá como 2 veces la suma. Y entonces aquí lo que pasa es que llegamos a una fórmula, la cual no es muy difícil de encontrar el valor de suma para el n que querramos. Si n es igual a 100, pues hacemos 100 en lugar de la n, 100 en lugar de la n, 100 en lugar de esta n, y por lo tanto hacemos esta operación. 100 más 1 es 101, y 100 dividido entre 2 es 50. Y ahora multiplicamos 50 por 101, como lo está aquí indicado, y me da 50-50, que fue el resultado que me dio el compañero. Entonces, el programa se va a volver muy sencillo. De ser un ciclo y tanta casaca acá, el programa se va a resolver, pero en 3 líneas. Ya no necesito este. Voy a tachar acá, este ya no lo necesito. Todo el cuerpo del do tampoco. Solo voy a necesitar n y un cálculo, que no va a ser este, sino que va a ser otro. Mejor quito las cruces, porque no va a ser que después crea que estaba malo todo, y no es así. Es en referencia a lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, el diagrama de flujo de ese nuevo, si quiere lo hago aquí a la par, calculo que sí me cabe. Entonces necesito primero lea n, ese sí no hay vuelta de hoja. Lo voy a hacer con el color verde y lo vamos a poner como por acá. Va a leer n, y luego, como en lugar de todo eso, vamos a calcular suma. Por lo tanto, necesitamos un rectángulo.
Y luego de calcular suma, si no estoy mal, de una vez se le escriba. Escriba suma. Por lo tanto, un último paralelogramo. Entonces, en el primero siempre va a ser lea n, ese no va a poder cambiar. Después ahora vamos a calcular suma con la fórmula que obtuvimos o que obtuvo este tipo, ¿no? N por n más 1 dividido entre 2. Estoy exactamente acá. N por n más 1 dividido entre 2, lo copio acá. Suma es igual a n por n más 1 y eso dividido entre 2. Y aquí solo le voy a decir que escriba suma. Y ahí se terminó el diagrama de flujo, que vamos a ponerle sus líneas. Y aquí pues ni modo que termine. ¿Ya? Entonces, esto es una de las cosas que yo le llamo a la atención a suya, de que los programas no necesariamente tienen que ser una cosa tan laboriosa como la que está aquí a mano izquierda. Claro, funciona, que funciona, funciona. Eso tampoco es problema, pues. Entonces, el programa es que ingeniarse, tal vez, y a esto le llamo yo más algoritmo. Solo esta parte de este cálculo yo normalmente le llamo algoritmo, aunque en el libro le llaman algoritmo a todo el programa. Pero para mí la esencia de él está acá. Si no sabe esta fórmula, no va a poder hacerlo. Le voy a dejar una tarea y después yo voy a hacer otro problema aquí a la par para terminar con el tema. La tarea puede ser, es un ejercicio más que tarea, porque tareas ya tienen las suficientes. Un ejercicio. Si quiere lo hace, si no, pues no lo hace. Y si lo hace, pues no lo puede mostrar en su pantalla, solo me tiene que recordar porque a veces se me va la onda. El ejercicio dice de la colección de números, digamos que comenzara con 1, el siguiente número fuera 4, el siguiente sería 9. Si se da cuenta, lo que está pasando es que los naturales están elevándose al cuadrado. Quiere decir que el último número va a ser n al cuadrado. Pregunto, ¿se entiende ese conjunto? Si tiene duda, pregunte, porfa. Analícelo 30 segundos para que me dé una respuesta. Muy bien. Entonces, lo que usted tiene que tener en mente, lo voy a escribir aquí abajo. Perdone las interrupciones, pero me tengo que estar tomando un poquito de agua para mantener mi garganta fresca y si no me da tos. Entonces, este nació, pero voy a poner otra flecha. Este número nació de agarrar el 1 y elevarlo al cuadrado. Este número nació de agarrar el número 2 y elevarlo al cuadrado. Por supuesto, ya sabe entonces cuál es este. Este va a ser 3 elevado al cuadrado. Una vez que tenemos ese conjunto, nos dicen, haga un programa aquí ya no le voy a decir, a veces sí soy muy directo y digo, haga un programa utilizando solo ciclos do. O hago un programa utilizando ciclos do y ciclos do while. Y así me lo voy orientando para que usted lo haga. Lo más seguro es que los ciclos siempre se los voy a preguntar. Haga el diagrama de flujo de los 3 ciclos. Esa siempre hace pregunta de cajón. Así que póngase las pilas y estúdielo y ténganlo listo para el día del examen. Bien, dice, haga un programa que sume, otra vez muy parecido al anterior, los 100 primeros números. Esa es la tarea. Hágalo como usted pueda. Trate de hacerlo con un diagrama de flujo, con un ciclo. El problema va a ser cómo me va a dar la respuesta.
Y si no busque tal vez en la bibliografía, busque un tema que se llama series en matemáticas. Lea un poquito de eso. Yo ya le di algo de series, sería bueno que revise mis copias, pero faltan muchas. Pero usted vaya ahí a buscar series en internet, es fácil, series. Y las más famosas están las series de Riemann, están las series de Maclaurin, y así hay varias. Este se lo ponga series y ahí mira que le va dando. No me refiero a los foquitos de Navidad, ¿verdad? Porque esas también se llaman series. Hay que tener cuidado como pregunta. ¿Quiere hacerme alguna pregunta a este respecto? Vea cómo es este modelo de otro tipo de problema. O sea, los problemas en general, entonces, ¿cómo van a ser? Le doy un programa en pseudocódigo y usted lo pasa al diagrama de flujo. Le doy un programa en diagrama y le pido la tabla, por supuesto. Le doy un diagrama de flujo, lo pido que lo corra, hace la tabla y de ahí le pido que lo pase a pseudocódigo. Y de ahí le puedo dar así como está aquí, con solo palabritas, para que usted haga el programa. Ahí normalmente a veces le pido que lo haga con diagramas de flujo, a veces pido que lo haga, ¿cómo se llama? Con pseudocódigo. Si no le digo cuál de los dos, usted escoge. Lo que sí no puede faltar, jóvenes, por favor, es la tabla. Sin la tabla yo no le puedo calificar porque no sé qué fue lo que hizo. ¿Estamos? Entonces evite ese problema de bajarle puntos. Sea pilas y trate de sacar la mayor cantidad de puntos. Recuerde que este examen tiene la gran ventaja que si le fue mal en el primero, puede recuperar esa nota. Estamos sacando, por supuesto, una mejor nota en el segundo. Ya le voy a dar la fecha, vamos a confirmarla entre un ratito. Bien, para terminar el tema, solo me queda poner otro ejemplo. Ya se lleva ese para su casa, pero yo le voy a poner otro acá, con la intención de sacarle más conocimiento. Solo denme un instante mientras volteo todas mis hojas. ¿Qué pasó? Me encargo ahí, alguien tiene su micrófono abierto, es Dylan. Dylan, porfa. Gracias. Bien. El ejemplo que le voy a poner dice lo siguiente. En la expresión, a ponerle aquí número 3, no sé si voy por el número 3 o más o menos, pero dice en la expresión o ecuación, nuestros antepasados matemáticos encontraron esta expresión, que el seno de x es igual a x, seno de x es igual a x menos x cuadrado dividido dentro de 2 factorial. Luego explico qué es el 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, menos x a la 4 sobre 4 factorial. Ejercite si usted me dice qué es lo que sigue. Más 5x, 5 factorial, ¿no? Pero más x a la 5 sobre 5 factorial. Entonces observe que el que seguiría sería más x a la 6 sobre 6 factorial. Y entonces él seguiría de esa manera hasta... Y siempre se pone un último número como n. No sabemos qué signo tiene acá. Puede ser más o menos, porque va a depender de la n que estemos hablando.
Ahorita vamos a hablar de ello. Y dividido dentro de n factorial. Como es una igualdad en métodos numéricos de matemáticas, usted puede igualar la igualdad entre siempre este término seno de x y digamos con el primer término x. Pero si usted quiere ser un poco más exacto, al menos que anteriormente, entonces no lo iguala contra el primero, sino que lo iguala contra los dos primeros. Note que cuando hablo de primero o de segundo, de lo que esté hablando, en la cardinalidad, este sería para mí el primero. Mientras que este sería los dos primeros. Solo voy a cambiarle el rectángulo. Eso es lo que estoy señalando con la línea verde. Perdón, con la línea amarilla. Entonces, matemáticamente e intuitivamente se da uno rápido cuenta que si solo calcula el valor de x con que está en el cuadro anaranjado, el valor va a ser x número. Pero si calcula el primero con el segundo, seguro que ya esos dos van a ser más exactos que solo el primero. Y entonces así podríamos seguir sucesivamente. Mientras más términos pongamos, por ejemplo, si agarráramos los 4 primeros, de aquí hasta acá, entonces la exactitud va siendo mayor. O sea, se va mejorando la exactitud. Eso quiere decir que mientras más términos tengamos, el valor va a ser casi exacto. Y eso lo hacen las máquinas cuando tienen problemas con sus dígitos, que todas lo tienen. Entonces, hago una pequeña pausa y me pregunta si me hace alguna pregunta de lo que estoy tratando de explicar. Porque según yo le expliqué maravillosamente bien, pero eso no es tan cierto. Hay que, ¿cómo se dice? Estar seguros que me está entendiendo el mensaje. O sea, en esta expresión o ecuación seno de x igual a tal, la pregunta va a ser, calcule o haga un programa. Es lo mismo que dé el valor aproximado usando, y entonces no vamos a ponerle un límite fácil, digamos 10 términos o 4, no, le vamos a pedir una vez valor aproximado usando n sumandos. Cada término que está aquí es un sumando. Todo lo que yo cerré entre ¿cómo se llama? Entre rectángulo, cada uno de ellos es un sumando. El verde tiene 2 sumandos, el rojo solo tiene 1. Y si señalara el que sigue digamos, con morado, que puedo señalar 3 términos, por ejemplo. Ahí sería el cálculo del seno de x, pero para 3 términos de la, ¿cómo se llama? De esos elementos. A eso se refiere los n sumandos. Entonces, primero hay que explicar qué es el factorial. Entremos a ello entonces, ¿qué es factorial? Por ejemplo, ¿cuánto vale 4 factorial? Es muy simple, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Claro, eso en números tiene un número correspondiente que es 2 por 3, 6 por 4, 24. Y así puede calcular el factorial que sea. Entonces, para calcular factorial lo vamos a necesitar en todos estos términos, en 2 factorial, en 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, etcétera. Entonces vamos a hacer un programita que nos calcule el factorial. Y ese programa va a ser
Ok, parece que nadie se quiere animar. No sé por qué. Le voy a ayudar yo entonces. El que sí realmente tiene problema es el signo. Porque vea que el primer signo es positivo, pero el segundo es negativo. De ahí vuelve a cambiar. El tercero es positivo y el cuarto es negativo. Y así sucesivamente, positivo, negativo. Por eso le dije yo, aquí no sabemos cómo es. Mientras no sepamos el valor de n, si fuera par, sería negativo. Y si fuera impar, sería positivo. Entonces, el programa se mira un poco complejo, sin embargo, si uno logra visualizar esas tres cosas, puede tratar de hacer un programa. Primero vamos a hacer un programa para el factorial. ¿Quién se le ocurre cómo podría ser un programa para el factorial? Le vamos a poner como título, programa del cálculo del factorial. Aquí lamentablemente no hay una fórmula que me diga, mire, 4 factoriales igual a esto, esto, esto y esto. Lo único que hay es esto. ¿Cómo se explica cómo se calcula el 4 factorial? Pero no tengo una fórmula como en el problema anterior, que en el problema anterior sí tuvimos una fórmula para la suma de los primeros números. Pero el que le dejé en la tarea, si no investiga sumatorias y riman o series, no va a encontrar una fórmula, entonces lo va a tener que dejar hecho como un programa. En cambio aquí sí es obligado a hacer el programa. Entonces comencemos. Primero necesitamos un número. ¿Qué puede ser n? Para saber qué factorial quiere calcular él. Si él quiere calcular el de 6 factorial, el de 2 factorial, que la n cambie. Por lo tanto, haciendo un pseudocódigo tendríamos como primer paso, lea n. Aquí le ponemos estas dos líneas, se acostumbra muchos para poner un comentario. Entonces, n es el factorial que se desea calcular. Porque con el hecho que yo sepa que es el 8 factorial, no sé cuánto vale. Por eso se desea calcular. Entonces, si usted se da cuenta, todos los elementos van de uno en uno. Primero es 1, después es 2, después es 3, después es 4. Eso quiere decir que podemos tener un ¿qué? Un inicializador o un acumulador. Acumulador. Excelente, sería un acumulador. Supongamos que el que va a llevar el control sea la letra F, que proviene de la palabra factorial. El nombre no importa. Entonces vamos a asignar F igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque comienza con 1. Si hubiera comenzado con otro, pues ni modo, ponemos ese otro. ¿Ok? Entonces el primer número está bien, va a ser F igual a 1. Y ahora hagámoslo con un do normal. ¿Cómo sería un do normal? Bueno, haríamos un do, o sea, hacer, y aquí necesitamos una variable que me vaya generando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde llegue. Por lo tanto, valdría bien de ponerle que K o I o J, la letra que usted quiera, valga de 1 hasta qué número, hasta la N. Desde K igual 1, tu N. Aquí puede usar también en lugar de tu A, cualquiera de los dos es correcto. Se lo di de las dos formas. A N. Y ahora ya viene el puro cálculo de los productos, o sea, del acumulador. ¿Por qué? Porque F va a ser el valor que tenía antes. Si bien es cierto es 1, no pensemos en eso, sino solo sería el factor de F y eso multiplicado por cuánto. A ver quién se anima a decirme por cuánto. ¿Por n? No, N no, porque N es el último número. Entonces, si fuera 100, sería 1 por 100 y eso no es el factorial. Sería Por F multiplicado K. por F. ¿Por cuánto? Por F. No le oigo bien usted, perdóneme. No sería por K. Sí, por K es... Lo que está diciendo otro compañero no lo entendí de todas formas, pero no creo que esté correcto. Si quiere, pregúnteme otra vez el compañero que opinó antes. No el último, porque el último sí lo dijo bien.
Bueno, realmente va a ser por K. Si tiene duda, ahorita vamos a hacer la tabla para que vea que a veces uno tiene duda o tiene ideas, pero solo las puede complementar si hace una tabla. Hagamos entonces una tabla para el programa del cálculo de factorial. ¿Quién es lo primero que lee? O sea, ¿qué es lo primero que entra al programa? La variable n. Vamos a ponerla por acá, n. Después de la variable n, pues asigna un f, que va a ser nuestro acumulador. Y luego hay una nueva variable asignada que es k. ¿Correcto? Hay un nuevo cálculo f, ya lo tenemos, y tenemos el fin del do. Aquí, bueno, voy a borrar esto último porque necesito que nos dé el resultado. Si no nos da el resultado, igual nos vamos a quedar. Fin del do, entonces ahora vendría un un escriba. Escriba, al terminar el do, el valor de f. ¿En dónde se quedó? Vamos a ver si esto está bien o no. Entonces, comenzamos. Otra vez porque me equivoqué, pero no creo que se me haya olvidado. Primero escribo n, después escribo f, porque ya lo asigna. Después asigna un valor acá. Y luego de asignar el valor acá, hace el escriba, porque la f lo vuelve a calcular, ya tenemos la columna del f. Entonces el último sería escriba. Ahí está básicamente nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra tabla. La voy a adornar con líneas bonitas. Esa no está mal, pero mejor usemos la de la máquina. Ahí está. Y también mejor usemos el de la máquina. No sé, es un poco exagerado para no tener que estar borrando. Exagerado me refiero al tamaño. Si es más grande, pues qué bueno, y si no, pues también. Tenemos que agregarle, le agregamos. Este es un bonito ejemplo para que usted empiece a ver la particularidad de los programas que nosotros estamos tratando de aprender a hacer. Claro, yo no le puedo hacer todos los programas que ha habido y por haber, ¿no? Aquí van a haber muchos programas que definitivamente yo ni se los voy a poder mostrar, pero tiene que ver los que están en el libro y los que usted investigue. Vamos a poner con un color llamativo como el naranja para los valores. Entonces, primero, cuando lea n, es el usuario el que dice qué valor de n es. Ok, es que me había quedado trabado, pero ya regresó. Entonces decía que aquí el usuario tiene que decir qué valor de n. Vamos a poner n igual a 6 como primer ejemplo. Si n es igual a 6, lo escribió la persona que es el que lleva el teclado, inmediatamente asigna a f igual a 1. Lo ponemos debajo de su cuadro. Y ahí no hay ninguna asignación más que la k, porque dice que k también vale 1. Entonces, en este momento que k vale 1, calcula un nuevo valor de f. Hagamos una línea ahí horizontal. Vamos a dejar un poquito grande. Y entonces ahora calcula el primer valor de f. Vea que el valor de f sería, lo voy a escribir acá. No es necesario ponerlo, pero es mejor que lo pongamos. Entonces aquí voy a escribir, esto es igual, el valor que traía antes. El valor que traía antes es 1. Y ahora lo voy a multiplicar por la k, que también vale 1. Claro, eso nos va a dar como resultado 1.
Ahí no creo que uno se pueda perder, pero si usted quiere preguntar algo, tiene el derecho de hacerlo. Vea que el nuevo valor de f ya es 1 y ese valor de f igual a 1, estamos bien porque sería este primer número. No se le debe perder la idea que 6 factorial va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Claro, eso en números, ¿quién tiene calculadora? Sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, por 4, 24. 24 por 5 son 120. Y 120 por 6 sería 720. Hágalo con su calculadora para no confundirse. Ok. Ese es el resultado que nos tiene que dar aquí al final. Una vez que él calculó el acumulador F igual a F por K, dice, usted tiene que ser K desde 1 hasta llegar a 6. Apenas lleva solo con K1. Ahora haga K2. Ok. Como K vale 2, de una vez a la par lo puedo escribir, está bien el orden, y le escribo K2. Esto lo hace el do. Si tiene duda, por favor, pregunte. Entonces, cuando el do hace el 2, inmediatamente calcula el nuevo F. ¿Cómo va a ser el nuevo F? Pues traía el número 1 y ahora lo va a multiplicar por el K nuevo, que en este caso es 2. Por lo tanto, el resultado final le va a dar 2. Eso quiere decir que el nuevo valor acumulativo es 2, que no es más que el producto de estos dos números que sería 1 por 2. Vamos a poner otro color porque ese no se mira. Este tal vez sea mejor. Entonces, en la máquina lo que ha hecho hasta este momento es el cálculo de los dos primeros. 1 por 2 porque 1 por 2 es 2. Eso es lo que ha hecho la máquina hasta este momento. Pero inmediatamente que ha hecho el acumulador, regresa al do. Entonces dice, bueno, usted ya hizo K igual a 1, ya hizo K igual a 2. Le toca ahora hacer K igual a 3. Inmediatamente lo anotamos en nuestra tabla y a la par. Pero al calcular 3, calcula el nuevo valor de F. Y el nuevo valor de F sería el valor que tenía acá, el valor que tenía F, que es 2, por el nuevo valor de K, que es 3. Y eso nos va a dar como resultado 6. Vea que la máquina lo que hizo ahorita ya fue el producto de los tres primeros. Hasta acá. Ya hizo 1 por 2 por 3. Y eso le dio como resultado 6. Eso todo está bien y vamos muy bien por el momento. Que no se nos trabe las carretas es todo. Pero inmediatamente que él termina de hacer su acumulador, ahí está acá, él también viene y hace un nuevo valor. Ya hizo K1, falta K4, hagamos K4, el cual lo voy a escribir aquí a la par. Bueno, ya me cambió el anaranjado, lástima. K es 4 ahora. Y ahora hace un nuevo cálculo. ¿Qué nuevo cálculo hace? Pues hace el acumulador, que sería el valor de F, que es 6. Y lo multiplica por el valor nuevo de K, que es 4. Claro, esa operación le va a dar 24. Note que él ahora ya hizo los primeros 4 números, hasta el producto de acá. Solo le faltan 2, sí, son los dos valores de K que hacen falta. O sea que todo está muy bien ordenado y está saliendo todo a pedir de boca. Una vez que ya terminó de calcular ese acumulador, le dice, bueno, ¿qué K le toca? Pues me tocaría K igual a 5. Pues haga pues K igual a 5. Y entonces con ese K y 5 calcula
el 24 que ya tiene antes y lo multiplica por ese 5. Eso en resultado le da 5 por 4, 20, 5 por 2, 10 y 2, 12. 120. Vamos a hacer aquí líneas. Voy a hacer otra extensión de aquí unas liñitas. Téngame un poquito de paciencia. Tal vez por acá. Otra por acá. Claro, darle esta calidad al trabajo, pues no tardas un poquito de tiempo. Entonces, luego de hacer el acumulador, entonces asigna un nuevo valor de K, que es permitido hasta el último número, que en este caso es 6. ¿Correcto? Porque ese es el valor de la M. Entonces, sí asigna el valor 6 y hace una vez más el ciclo. ¿Por qué? Porque ya dice, haga para K igual a 6. Ya cuando termine K igual a 6, se sale, le dice. Y en efecto, ahora ella hace un cálculo y dice, bueno, esto va a ser igual a los 120 que traíamos antes multiplicado por el 6. Y este número final es 720. Vamos a hacer primero la línea horizontal para separar cosas. Y entonces en ese momento ya no hace un nuevo valor de K porque ya terminó. Y en ese momento es cuando se sale del do. O sea, se viene a esta parte final y lo primero que encuentra es, escribe el valor de F. Y a nosotros nos da que F en este caso vale los 120. Perdón, 720. Voy a hacer bien los números para que no vaya a haber confusión. Y ahí termina el programa. Como puede ver, es un ejemplo más de los ciclos. Lo importante no es que copie todo lo que yo hice, sino lo importante es que usted lo pueda hacer solo, porque recuerde que las tareas y en los exámenes va a estar solo. Yo no le puedo ayudar. Es cuestión ya solo suya porque es su evaluación. Entonces, lo que yo sí puedo ayudarle es que usted me pregunte ahorita si me está entendiendo o no me está entendiendo. Entonces, este programa que básicamente es un ciclo, veamos las partes importantes de este programa. Este programa tiene las siguientes partes importantes. Primero, hasta dónde va a calcular n. Después construye un acumulador. Después hace un ciclo para que el acumulador se vaya incrementando. Y eso es todo lo que hace. Ese programa lo vamos a tener que meter dentro de un programa que logremos para hacer que sume todos los valores, ¿sí? Para n sumandos. Entonces tenemos que meter la formulita de cada sumando. Por ejemplo, ya podemos tener una idea que el ciclo va a tener, por ejemplo, los K, pero podemos ponerle tal vez otra letra, I o J, porque después vamos a necesitar este programa, y este programa como que ya tiene el do con el K, pero si quedara dentro, o sea, un ciclo dentro de otro ciclo, sí se puede llevar a veces el mismo control de la letra, pero yo recomiendo que cuando tenga un ciclo dentro de otro ciclo, trate de poner su ciclo con variables diferentes. Entonces, ahora vamos a empezar a imaginar cómo hacer ese programa. Primero vamos a necesitar, en lugar de escribir la palabra seno de X, podemos escribir una variable que sea suma. Al fin de cabo, lo que va a hacer es una suma. Entonces podemos poner una variable que sea suma, pero ya sabemos que suma va a ser el seno de X. O sea, la suma de solo un término como el cuadro rojo, o de dos términos como el cuadro verde, o de tres términos como el cuadro gris, o sucesivamente hasta n. ¿Ok? Los factoriales ya los tenemos. Vea que conforme el exponente va cambiando, así vamos calculando el factorial.
Entonces, ¿cómo sería ese programa? Yo le voy a proponer uno para que usted lo analice, porque ahorita mi obligación es poner ejemplos. Yo le voy a poner el que yo considero que podría funcionar. Y después lo explico para que usted me pregunte las dudas que tenga. Entonces ahora ponemos el programa con azul. Ahora vamos a hacer el programa que calcula, en este caso suma, que no es más que el seno de X. Entonces, tenemos dos opciones. Primero necesitamos saber cuántos términos quiere sumar él. Dice, usando n sumandos. ¿Y para quién nos interesa? Para la variable X. Vea que la X está en todas las fórmulas. Por lo tanto, necesitamos que el usuario nos diga qué variable X quiere calcular y cuántos sumandos quiere. Podemos escribir algo como lo que sigue en este momento. Digamos, el EAN, el orden es el que posiblemente podríamos cambiar para que sea más práctico. Pero empecemos por ahí. EAN. Lo que nos va a decir es cuántos sumandos. Puede ponerle un título. A la par de la N, antes, entre comillas, preguntando eso. El otro que definitivamente necesitaría sería lea X. ¿Por qué lea X? Porque es lo que va a valer la variable. Entonces nosotros no sabemos con qué valor quiere él calcular. Aquí le voy a poner la variable. Son datos que necesitamos del usuario. Puede ponerle rótulos como lea, entre comillas, cuántos sumandos quiere. Cierra comillas y luego escribe la N. Lo mismo en el segundo, puede poner lea, entre comillas, el valor de la variable es, cierra comillas y luego la X. Haga usted los cambios respectivos para que usted lo entienda más. Yo lo entiendo solo como lo llevo. Ahora, si usted no me agarra la onda así, yo se lo puedo cambiar a como se lo dicté. Pero si usted lo puede escribir, escríbalo por favor. Ahí ahorramos tiempo y cómo se llama, que usted está colaborando en cuanto a aprender por su medio también. Bien, ahora necesitamos calcular la suma. ¿Sí? Como le dije, la suma está indicada por cuadrito rojo, el cuadrito verde, el cuadrito gris y así sucesivamente. Entonces vamos a inicializar una variable que es donde vamos a ir metiendo todas las sumas. Entonces ponemos suma igual y está bien que le demos el valor de 0. Porque al principio va a valer 0. Es el inicial. Ahora podríamos meter el factorial. Pero antes necesitaría definir un ciclo do, el cual me animo a hacerlo de esta forma. Do, y vamos a definir una variable nueva, j, igual digamos desde 1, tú o a, cualquiera de las dos expresiones. Y en este caso al último término que sería n.
Desde J igual a 1 hasta N. Vea la N minúscula. Tal vez hubiera sido prudente, ahorita podría meter el programa factorial que hicimos arribita en este momento, pero también lo podríamos hacer de una forma tal vez un poco más simple. Lo voy a hacer de la forma más simple y miramos si funciona o no. Entonces, do j igual 1 to n, y ahora vamos a crear una variable f, que va a ser el factorial. Por eso aquí sería necesario meter f igual a 1. Aquí donde dice suma igual a 0, lo voy a borrar para que quede bien. Lo podía meter ahí, pero muy apretado. Teniendo espacio y pudiendo borrar y volverlo a hacer. Entonces aquí podríamos definir una variable f, que va a ser nuestro acumulador, de donde vimos en nuestro programa anterior, donde poníamos f igual a f por la variable del ciclo. Pero la variable del ciclo la podemos sacar de acá como lo había escrito. Do j igual a 1 to n. Ahí puede escribir to o a n. Mientras no le ponga nada de a tanto, ella lo entiende que es de a 1. Y ahora sí puede calcular f como el acumulador, f igual a f que multiplica en este caso la variable que es j. Ahí nos ahorraríamos otro do, ¿verdad? Y luego vendría una expresión que sería la suma por el orden lo tengo que poner acá. Por espacio lo hubiera puesto más a mano izquierda. Pero vean la fórmula que voy a escribir. Suma, como es un acumulador, sería el valor que tiene antes, que es suma, más x. Por eso le pusimos lea x. Más x. Y para explicar el exponente le vamos a poner este sombrerito. Solo voy a poner aquí una flecha, eso no se hace en los programas, pero este es el exponente. X elevado, y en este caso a la J, que es la del control del do. Así que si J es 1, pues será X a la 1. Si J es 2, será X a la 2. Entonces sería X elevado a la J. Y todo eso multiplicado. Y aquí viene una fórmula que la voy a poner con rojo para llamar su atención. No se la voy a explicar ahorita, sino que necesito que usted lo haga en su casa. Tiene todo el fin de semana dividido dentro de F. Aquí terminaríamos nuestro do. Y simplemente nuestro último comando sería escriba suma y aquí le ponemos, no me recuerdo si usaba el inglés, en o fin, no me acuerdo cómo se los di. ¿Alguien me puede recordar qué palabra usábamos, si en o fin? En, gracias. A mí a veces se me olvidan, como esto realmente ni existe. En cambio el PSIN es diferente y se le queda uno más. Bueno, ahí está el famoso programa ese que va a calcular la suma de los primeros dígitos. Vamos a, le voy a dejar de tarea que haga
una tabla. Entonces la tarea o ejercicio, porque no es tarea, el ejercicio sería hacer la tabla para ver si ese programa funciona o no, de acuerdo a los datos que nos dieron. Vamos a hacer bien pequeña. Para tabla, para n igual a 4 y x igual a 1.2. En matemáticas, cuando se escribe esta fórmula, aquí se advierte al usuario que x está en radianes, se dice. Pero eso no es más que decir en reales. Es un número real. Lo que pasa es que después vamos a comparar con este seno de x. ¿Qué quiere decir eso realmente? Pero yo lo cambié, en lugar de poner seno de x puse suma, que es mucho más simple. Y ahí está la cuestión. Un programa muy similar a esto, seguro que o viene en el segundo parcial o viene en el final. Así que mejor si se prepara. Y por favor, trate de hacer usted solito la tabla con esos valores. Ahí está todo, está n. La suma va a salir por sus propios medios, el f también. Bueno, lo que yo quiero es que le encuentre la interpretación a esto último que está aquí. Por eso lo puse con rojo. Entonces, al hacer su tabla, se va a ver claramente si está o no está funcionando esto. Por eso tendría que ser la tabla para n igual a 4. Si quieren, para que nos podamos ayudar todos, vamos a poner primero, en la primera columna vamos a poner n, en la segunda vamos a poner el valor de x, en el tercero vamos a tener nuestro acumulador suma, en el cuarto vamos a llevar el control de la j por medio del do, también vamos a llevar el control de la f, o sea, del otro acumulador que sería el factorial. Luego tendríamos la k, que sería bueno, esta acá creo que no la usé aquí, esa no va. Según yo creo que no va. Pero usted cuando haga su tabla se da cuenta. No hay f igual a 1, du j igual a 1, tu n. Ok. A ver si funciona. No funciona, pues tendremos que darle otra forma. Lo que yo necesito es que usted practique. Y luego le escriba. Me parece que esas serían las columnas más importantes. Lo que pasa es que cuando yo lo hice en una de las oportunidades, aquí sustituí, lo voy a dejar señalado, por si en dado caso no corre. Aquí sustituí con un do, cabalmente con K, haciendo exactamente el que hice aquí arriba. ¿Ok? Pero de ahí, con los compañeros el año pasado nos dimos cuenta que en realidad ese do estaba de más. Entonces ahora me animé a quitarlo para que lo comprobemos con ustedes, los nuevos alumnos, nuevos pensamientos, a ver qué tal nos va. Hagámoslo entonces de esa manera como está ahí. Pero por favor no deje de hacerlo. El dejarlo de hacer va a perder mucho. ¿Por qué? Yo no se lo voy a calificar, pues. Pero lo que sí es cierto es que el hecho que no se lo califique quiere decir que usted ¿cómo se llama? Va a tener desventaja en su examen, porque como le vuelvo a repetir, un problema muy parecido a este viene en los exámenes, ya sea en el segundo parcial o en el final. Bien, tenemos una muy buena hora, 8:20, con los 10 minutos de descanso, creo que estamos perfectamente bien. Entonces le encargo muy encarecidamente que se haga la tabla, pero usted solito, y que salga de dudas, primero Dios, el día lunes, cuando yo regrese. Si alguien quiere mostrarnos la tabla, ya sabe que le damos compartir pantalla y ahí nos la muestra a todos. Le podemos tomar una foto para guardarlo de recuerdo aquí en nuestro mismo
medio libro que estamos haciendo y usted tiene ya más elementos, el pensamiento de otra persona. Solo le pido que por favor haga bonita fotografía de su trabajo, no me tome fotos en perspectiva. La cámara siempre tiene que estar paralelamente, o sea, el teléfono, si usa teléfono, paralelamente a la superficie que va a imprimir. Cuidado con los reflejos, ¿verdad? Eso también es un cuidado que tiene que tener para sus tareas y para los exámenes. Dentro de las 2 semanas que vienen, yo les diré qué exámenes o tareas le hacen falta. Hay algunos que se cruzaron los exámenes, los mandaron a otro formulario. Algunos de ellos ya los encontré yo, pero no he encontrado todos. Así que si alguien cometió ese error, que me hable por WhatsApp y miramos cómo lo resolvemos. Lo importante es que tenga todo. Si no tiene todo, sus posibilidades de ganar son mínimas. Bien, jovencitos, ¿quieren preguntar? Señoritas también, ¿quieren ustedes preguntar algo? Yo, ingeniero, Dígame, por favor. en el orden que se acaba de hacer ahorita, no, F no iría antes que J. Miremos, revisemos. Yo creo que tal vez sí, porque, porque primero, no, tiene razón, F sería prudente ponerlo antes porque está asignado antes, dice F igual a 1. Entonces yo lo confundí el orden, vamos a quitarlo. Es probable que por alguna razón lo cambié, pero por el momento eso sería lo correcto. Cuando lo esté revisando, si es necesario regresarlo, regresa, por favor. Entonces primero F y después K. Yo creo que lo cambié por alguna razón, pero no importa. Usted éntrele y si persiste que debe mantenerse así, hágalo así. La idea es tenerle el menor número de líneas. Eso para mí es muy importante. Mientras menos líneas tenga, entonces le queda una tabla más corta. Y cuando le tome foto, entonces va a ser todo más corto. Y todo va a ser más fácil de calificar. Mientras que si la divide en pedazos, no importa, lo puede hacer, pero tiene que tener mucho cuidado en el manejo de la fotografía. Porque si no a mí me va a hacer bolas y a mí si me hace bolas, lo que hago es poner 0. No entiendo algo, le pongo 0 porque no lo entendí. Y una de las cosas principales es que le hagan las cosas ordenadas. Eso es dar clases en forma ordenada. Ustedes se cuentan cuando yo me equivoco, yo regreso y borro y explico, me disculpo porque es lo normal. Hago todos los detalles importantes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que alguien desea hacer? Sí, ingeniero, solo ahí ahorita que corrigió puso K en lugar de J. Puse acá, ok, perdón, se me fue la onda, gracias. Se ve que sí pone mucha atención usted, los felicito. Es que como ya no tengo yo el cuadro formal, ¿va usted? A mí se me olvidan las charadas, pero si lo vuelvo a revisar, rápido les doy la razón porque es correcto lo que están diciendo los dos. Bueno, ¿alguna otra pregunta extra? Usted pregunte todo lo que quiera. Recuerde que aquí puede preguntar todo lo que quiera. Una de las cosas que yo le voy a preguntar el próximo día de clase es cuánto vale o qué valor escribió la máquina. Eso va a ser muy importante. ¿Ok? Bueno, parece ser que ya no tienen dudas, entonces aquí lo dejamos. Les agradezco mucho su atención. No me despido despacio de ustedes porque me traban la máquina. Ustedes son muchos y muy rápidos. Entonces, yo no soy tan rápido en ese aspecto. Y la máquina se me traba.